nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta iglesia y quisiéramos entrar al tiempo de la palabra del Señor. Así que estamos en una serie en el libro de Romanos, así que yo le invito a que vaya en su Biblia y busque Romanos capítulo 6. Vamos a estudiar hoy una porción más bien larga del libro de Romanos. Extrañamente vamos a estudiar una porción larga porque hemos venido más bien trabajando porciones pequeñas, pero en beneficio de la temática creo yo que será importante tomar toda esta porción porque creo que básicamente nos comunica una misma idea. Romanos capítulo 6, verso 15, y vamos a leer hasta el capítulo 7, verso 6. ¿Lo tiene? Si lo tiene, se pone de pie por favor y vamos a leer la palabra del Señor. Yo lo voy a leer completo, ya que es un pasaje largo y no se presta muy bien para leerlo uno a uno. Yo lo voy a leer completo, pero sígame en su Biblia, por favor, en la lectura. Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Estamos ahí? ¿Necesita bloque de búsqueda? ¿No? Ok, dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos, esa palabrita esclaveo, y esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva cada vez más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que les conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Señor, pedimos que tu palabra venga, Señor, y tu nombre sea glorificado. Pedimos que la palabra de Dios fluya, corra y la presencia de Dios nos ayude a entender, aplicar, vivir, comprender tu palabra. Ayúdanos hoy a entender, Señor, que somos esclavos. ¿Somos esclavos de Dios o del pecado? Y ayúdanos a entender que es mejor ser esclavo de Dios que libre de Dios. Pedimos que hagas esta obra por tu Espíritu. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Déjeme empezar esta mañana con una pregunta. Imagínese usted que algún día al alcalde de la ciudad se le ocurre quitar las cámaras por la avenida regional. Quitar todas las cámaras de fotodetección que hay en la avenida regional.
y decirle a los guardas de tránsito que dejen de poner comparendos por la gente que va a más de 80 kilómetros por hora. Déjame preguntarte, si no existiera esa ley, si no existieran las cámaras, si los guardas no te partieran o no te pusieran comparendos por ir a más de 80 kilómetros por hora, ¿tú andarías por debajo de 80 todavía? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, y aquí tenemos un guarda de tránsito que se sonríe apenas. No, ¿verdad? No. Esta es la clase de objeción a la que Pablo tiene que responder aquí. El asunto que Pablo responde aquí es, si ya no hay una ley, si ya no estamos bajo la ley, que es la que nos dice qué hacer y qué no hacer, si ya los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los cristianos, no vivimos bajo una ley, entonces yo no tengo la obligación de obedecer. He sido liberado de la ley, del poder de la ley. Entonces, ¿cuál es mi motivación para obedecer? ¿Cuál es entonces la motivación que yo tengo para obedecer? Si mi motivación para ir por la regional a 80 o a menos de 80 es que no me pongan un comparendo, no me pongan una multa, si ya esa motivación fue quitada, entonces ¿para qué sigo andando 80? ¿Qué motivación tengo yo ahora en Cristo si ya no hay una ley que me diga que debo hacer, o básicamente ya sé que Dios no me acepta basado en mi rendimiento moral? ¿Por qué voy a obedecer a Dios? Y ahí está la pregunta. La pregunta que le hacen a Pablo es, ¿vamos a seguir pecando? O la que Pablo formula, una pregunta retórica, ¿vamos a seguir pecando porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Es decir, el hecho de que ya no estemos bajo la ley, ya no haya restricciones, no haya fotomulta, entonces quiere decir que ya podemos andar a más de 80. ¿Vamos a andar a más de 80? Y Pablo dice, de ninguna manera, no. Porque si bien es cierto, y esta es la razón principal y el argumento de Pablo, si bien es cierto que ya no hay una ley ante la cual eres esclavo, ya no hay un pecado ante el que eres esclavo, no es cierto que estás libre de un amo. No es cierto que estás libre de un amo. Ahora, dice Pablo, tienes un nuevo Señor, un nuevo amo. Y mis hermanos, el argumento de Pablo es que nos va a comunicar es que solamente hay dos opciones. O tú eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. No hay alguien que sea libre de los dos. Eres libre de uno o del otro. Eres esclavo de uno o del otro. Y eso es lo que Pablo nos va a comunicar. Para aquellos que toman nota, hoy básicamente vamos a trabajar 3 puntos en nuestra predicación. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar el asunto de darnos cuenta que todos nosotros somos esclavos, y vamos a explicar eso desde este texto. Todos nosotros somos esclavos. La libertad que nos vende este mundo es un mito. No hay nadie libre, y vamos a verlo porque desde la palabra de Dios. 2, vamos a ver lo que significa ser esclavo del pecado, y 3, vamos a ver lo que significa ser esclavo de Dios. ¿Estamos? ¿Sencillo? Todos somos esclavos, vamos a ver luego, somos esclavos del pecado, y tercero, somos esclavos de Dios. Bien, somos esclavos. Si usted se acerca a versos como el verso 16, por ejemplo, Pablo nos está diciendo que siempre hay dos señores y cada ser humano sirve a uno y a otro. Mire conmigo el versículo 16 del capítulo 6 de Romanos. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedece? Claro que lo son, ya sea de pecado, que ese es un señor que los lleva a la muerte, o la otra opción, de la obediencia. Mire conmigo también, por favor, el versículo 17 y 18, verso 18 particularmente. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de justicia. Y miren conmigo verso 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios. Pablo presenta estas dos opciones de 3 formas y están en pantalla. O tú eres esclavo del pecado o eres esclavo de la obediencia. Eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Eres esclavo del pecado o esclavo de Dios. La primera realidad siempre la llama esclavo del pecado. En la segunda usa sinónimos o cosas parecidas para comunicar la misma idea. Obediencia, justicia, Dios.
tú eres esclavo de alguno de esos dos señores. Lo que Pablo nos está diciendo en este texto, mis hermanos, es que la esclavitud está marcada por algo a lo que nos entregamos para obedecer. Tú eres esclavo porque tú te entregas a algo. Y cuando te entregas a ese alguien, tú le obedeces a ese alguien. Y es la idea que Pablo está comunicando allí. Por ejemplo, la persona que es esclava del poder se va a entregar a trabajar como un burro, como una mula. Se va a entregar a ser simpático con todo el mundo, a caerle bien como candidato en campaña política, a sonreírle a todo el mundo, a darle las manos a los niños, a los de la tercera edad, a los pobres, a yo no sé quién, y le sonríen a todo el mundo, se toman fotos con todo el mundo. Quien anhela el poder va a hacer eso, porque sirve al poder. Se va a entregar a complacer a los demás, se va a pasar por encima de otros con tal de llegar a la cúspide del poder, con tal de conservar el poder o de retener el poder. Así que se convierte esa persona en un esclavo a voluntad del poder. Se entrega a ese poder. Otro ejemplo, quien es esclavo de la aprobación de los demás va a vivir la vida que otros quieren que él viva. Entonces se va a poner la ropa que ese grupo de personas va a decir que bien que se viste. Se va a poner la ropa que sus amigos se pongan. Se va a vestir como sus amigos se visten. Va a hablar como sus amigos hablan. Va a visitar los lugares que ellos visitan. Van a tomar las decisiones basadas en los principios que los demás, donde él quiere ganar esa aprobación, lo hacen. Su voluntad no es libre, su voluntad está esclava a un deseo de ser aceptado y se entrega por completo a ello. Las personas que son esclavas del control, ellos invierten tiempo, gastan dinero, compran 30,000 seguros, seguro contra la caída del cabello, seguro contra la caída de la uña, seguro para la casa, para el televisor, para el computador, para el aire acondicionado, seguro para todo. Pone cámaras de vigilancia por toda la casa y las lleva en su celular. Hace un reglamento interno del hogar y lo pone en la sala. Reglamento de la familia Suárez Alsina. Primer mandamiento. Se entrega por completo a controlar la vida de los demás y la suya propia. Así que todos nosotros, mis hermanos, somos esclavos de algo o de alguien. Y esa esclavitud es manifestada cuando nosotros, verso 16, nos entregamos a servir a eso que amamos o que abrazamos o que deseamos. Todos somos esclavos. Todos somos esclavos de algo o de alguien, de un deseo, de un concepto, de una idea. Y eso a lo que nos entregamos se convierte en nuestro Señor, porque define todo alrededor de nuestras vidas. Todos somos así. El apóstol Pablo va a resumir esas categorías de esclavitud en dos. Pablo dice, ¿servimos a Dios o al pecado? El Señor Jesús hizo lo mismo. ¿Tú vas a servir a Dios o a quién? A las riquezas. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Tú vas a servir a Dios o a las riquezas, a Dios o al control, a Dios o al poder, a Dios o al sexo, a Dios o la aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros vamos a vivir esclavos de algo o de alguien. Lo que nosotros necesitamos entender es que eso que llamamos libertad y que el mundo vende como libertad es mentira. Todas las personas vivimos presos y esclavos de algo. Una idea, un deseo, un pensamiento, una persona, cualquier cosa. Lo que haremos en adelante es tratar de comprender en términos de contraste cómo funciona este asunto de las dos esclavitudes. Y lo que haremos cuando entremos en nuestro segundo punto, en este momento, a ver la esclavitud del pecado, lo que vamos a considerar es tres cosas que la esclavitud del pecado nos comunica. Primero vamos a ver el engaño de la libertad.
cómo es que eso que nos venden como una libertad en este mundo y el pecado nos hace ver que pecar es ser libre, es un engaño, el engaño de la libertad. 2, vamos a ver que el pecado es progresivamente destructivo. Y 3, vamos a ver que el pecado es manifestado o es motivado por la ley de Dios. ¿Estamos? En contraste, nosotros vamos a ver en nuestro punto número 3 que ser esclavo de Dios es vivir una bendición de ser esclavo, la bendición de la esclavitud. En contraste, vamos a ver que el servicio a Dios es progresivamente santificador, a diferencia del servicio al pecado que es progresivamente destructivo. Y 3, vamos a ver que la obediencia es motivada por la gracia y no por la ley. ¿Estamos? Eso es lo que nos proponemos hacer en lo que viene. Lo primero que el texto nos va a decir en cuanto a la esclavitud del pecado es que hay un engaño en cuanto a la libertad. Este mundo nos vende la idea de que cuando tú no vives bajo leyes, estás buscando y persiguiendo tu libertad. Este mundo nos vende la idea de que no creer en Dios, no tener unos principios, unos valores, es llegar a ser realmente libre. Pero ese es un engaño. Y Pablo está diciendo en el verso 16, ¿acaso no saben ustedes que eso que llamas libertad, parafraseando a Pablo, no es otra cosa que otra clase de esclavitud? Eso que tú llamas libertad no es otra cosa sino otra clase de esclavitud. Tim Keller, que es un pastor norteamericano, habla de una analogía de cómo el mundo percibe la libertad. La gente no quiere vivir bajo límites. La gente no quiere que se les diga que tiene unos límites donde vivir. La gente entiende que vive su vida como en una pecera y que están allí. Y que la libertad es cuando yo como pececito salto de esa pecera y entonces soy libre de esa realidad de cautividad. Pero el asunto es que lo que el mundo vive es que está saltando de pecera en pecera, porque ya no quiero ser esclavo de una realidad, de una relación. Entonces salgo de esa relación, pero me convertí en esclavo del trabajo para evadir mi responsabilidad con esa relación. O al revés, ya he descubierto que no soy esclavo del trabajo, entonces ahora me convierto en esclavo de mi familia y de mis hijos, y todo es en torno a la familia. Y lo que vamos es saltando de pecera en pecera y nunca realmente hallamos libertad. El pecado es así, mis hermanos. Ahora bien, no se nos presenta así, como un esclavizante, como un amo. No, el pecado no se nos presenta como un amo despiadado. Todo lo contrario, se nos presenta como una serpiente astuta que nos habla, que nos dice cosas bonitas, que nos presenta posibilidades extraordinarias y que nos hace pensar que si caminamos hacia ellas vamos a ser más felices, más plenos, vamos a hallar el potencial que tenemos. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Quítate esas cadenas que te atan a Dios y descubre el potencial que hay dentro de ti. Y lo que descubrieron cuando descubrieron su potencial es las grandes consecuencias de su pecado, la expulsión de la presencia de Dios y la entrada del pecado y de la muerte a la escena humana. El pecado es como un crédito que te lo venden, no sé si así ustedes lo llaman, a mí por lo menos me llaman una vez por semana a ofrecerme algún tipo de beneficio crediticio, de mi tarjeta de débito, crédito, que usted es muy buen cliente, me adulan, ¿cierto? Me hacen sentir, mejor dicho, que yo digo, yo soy todo eso. Y después de eso te amarran, te van diciendo como para que tú digas que sí. ¿Está de acuerdo, señor Jairo? Y uno dice, pues lo que usted me ha dicho, sí. Y el asunto es que te van llevando a que tú digas sí. Pero cuando tú entras a eso y tú empiezas después a descubrir que eso tenía 2 páginas de letra pequeñita que no te dijeron. Y tú dices, me engañaron porque me vendieron una cantidad de beneficios, pero después habían como 2 páginas de letra menuda en que esto aplica cuando tal cosa, esto aplica hasta, esto aplica hasta. Y finalmente dices, me engañaron. El pecado es así. El pecado te vende una cosa que no te puede dar. Hay un engaño en medio de esa libertad. El hombre que no se casa y dice, yo no me quiero casar, yo quiero seguir viviendo la buena vida. Falso, porque está esclavo de relaciones y ya cuando quiera hacerlo nadie lo va a tomar en serio. Porque es el Don Juan de la región y nadie lo va a considerar un buen hombre para vivir con él.
Es un engaño esto que llamamos libertad, es saltar de pecera en pecera. Pero no solamente eso, el pecado también, nos dice Pablo, es progresivamente destructivo. No sé si ustedes recuerdan al niño de la foto. ¿Vieron mi pobre angelito? ¿Sí? Ok, este es mi pobre angelito y este es mi pobre diablito. Porque finalmente el chico terminó convirtiéndose en una cosa como ustedes lo ven. ¿Por qué? Por esa realidad, porque empezó a jugar con el pecado y el pecado es progresivamente destructivo. Mis hermanos, grábense esto en su mente, por favor. Yo puedo elegir mi pecado, pero yo no puedo elegir las consecuencias. Repito eso. Yo puedo elegir mi pecado, pero yo no puedo elegir las consecuencias. Todos nos enfrentamos al pecado diciendo, ay, sí, yo lo voy a hacer. Y preveemos en nuestra mente las consecuencias. Y pensamos, ah, no, esto es lo que pasaría o esto es lo que va a pasar. Y si tú has entrado en dinámicas de pecado, te das cuenta que tú no puedes prever las consecuencias. La trampa del pecado es que te ofrece grandes satisfacciones con pequeñas consecuencias. Esa es la trampa. Te ofrece grandes satisfacciones con pequeñas consecuencias. Llegarás a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que Dios se enoje un poquito. Ya. Así nos vende el pecado y esa es su propuesta. Pero el asunto es que es todo lo contrario. El pecado es realmente algo con una pequeña satisfacción que nos provee grandes consecuencias. Piensa en el caso del adulterio, por ejemplo. Un hombre con 20 años de matrimonio, 3 hijos, una linda familia, un hogar estable, que por un momento empieza a jugar con su secretaria, con la compañera del trabajo, en un viaje y dice, ah, ¿qué más da? Aquí nadie me ve, yo me merezco, he trabajado muy duro, en la casa mi mujer ni siquiera me voltea a mirar, mis hijos están vueltos nada, no quieren saber nada de mí, cada uno por su lado, son adolescentes, lo que sea, yo me merezco esto. ¿Qué puede pasar? Nada. Yo no me estoy comprometiendo con esta mujer, ella no quiere un compromiso, yo tampoco, simplemente es un ratico de placer y ya. Y después, eso que se convirtió en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de placer, termina después convirtiéndose en que perdiste tu matrimonio, perdiste a tu esposa, estás en medio de un divorcio, tus hijos te odian y no quieren verte jamás. Piensa en cada cosa. El alcohol, tú arrancas con una pequeña copa y tú dices, yo puedo controlar eso. Y después terminas en medio de una vida llena y dominada por el alcohol porque no puedes soltarlo, no puedes olerlo porque te domina. Y terminas perdiendo muchas veces familia, hogar, hijos, gastándote el dinero en cosas que no debes. Piensa en cada una de esas realidades. Es así, el pecado es de esa manera, se nos vende como pequeñas consecuencias, gran satisfacción, pero es al revés, pequeña satisfacción, grandes consecuencias. Pero no solamente eso, sino que también el pecado es progresivamente destructivo porque comienza con un pequeño paso, una probadita, una canita al aire, una licencia, un desliz, una mentirita blanca, un pequeño robo. Eso no se llama robo, se llama compartir la ganancia de la empresa, distribuir la riqueza. Empieza como una bobadita, un empujoncito, etc. Y después vemos que como una bola de nieve va creciendo hasta que ya no podemos controlarlo y no sabemos qué hacer. El pecado, mis hermanos, es progresivamente destructivo. Mírenlo como Pablo lo describe en el versículo 18, por ejemplo. Ahora el pecado, ahora ustedes son, verso 18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado. El pecado era mi amo, yo era esclavo del pecado. Verso 21, mire conmigo, del capítulo 6. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y los conduce a la muerte. Yo no sé si usted se ha vivido esa experiencia de cuando usted caminaba en un pecado y usted lo ve hacia atrás y dice, qué pena. Algunos se ganaron apodos en su pasado y todavía les da vergüenza ser reconocidos por ese apodo. Ahí viene, no sé,
el bebedor o yo no sé quién o barril sin fondo. Y usted dice, uy, qué pena que yo sea reconocido todavía por eso que fui. Y nos avergüenza esa condición de vida. Nos avergüenza ser reconocidos como lo que éramos. Y el pecado es eso, comienza con simplemente una actividad, algo que yo hago, termino siendo esclavo, me conduce a la vergüenza y finalmente el fruto de eso es la muerte. Me condena, voy a la muerte. El pecado, mis hermanos, es progresivamente destructivo. Tercero, si ustedes ven conmigo el capítulo 7, verso 5, vayan sus Biblias, por favor. Quiero que vean muy bien esto porque seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo y va a sorprenderse de lo que dice este texto. Verso 5 del capítulo 7. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, mire lo que pasaba. Las malas pasiones que ¿quién despertaba? Que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el pecado, cuando éramos esclavos de él, la ley motivaba nuestro deseo de pecar. ¿Ha escuchado eso traducido a paisa o a colombiano? Es lo prohibido es lo mejor. ¿Ha escuchado eso? Pastor, pero ¿por qué lo prohibido es tan bueno? ¿Por qué lo prohibido es tan rico? ¿Por qué lo prohibido tiene que ser finalmente malo? El chocolate, pastor, tengo una debilidad por el chocolate. O por la Coca-Cola. Esa es mía. ¿Por qué la Coca-Cola tiene que ser mala si es tan buena? Así, usted ve ese aviso de prohibido el paso y usted ¿qué quiere hacer? Pasar. Usted ve una puerta cerrada y ve gente reunida y usted... Hay una atracción hacia aquello que no debemos. Y eso es lo que hace la ley. La ley motiva por las pasiones desordenadas, la concupiscencia, diría Santiago, de nuestro propio corazón. La corrupción interna de nuestra alma hace que cuando vemos la ley, lo que nos sintamos incentivados no es a agradarla, a obedecerla, sino a transgredirla. Para el esclavo del pecado, la ley era una incitación para pecar. Lo prohibido se convertía en codiciable, en atractivo, en deseable. Y vio el fruto y vio que era deseable para adquirir sabiduría. Yo les he dicho, como uno ve un banano y una manzana, dice, uy, qué sabiduría hay en esa manzana. No, es tonto pensar eso. No es el fruto, es que eso despertó en ti un deseo que tenías adentro. Y viste en eso la oportunidad de obtenerlo. Pero no es el fruto en sí mismo, es lo que despertó en ti eso. Y lo que la ley hizo fue eso, despertó ese deseo, esa intención de comerlo. Así funciona el pecado y se nos presenta la esclavitud del pecado de esa manera. Ahora bien, ¿cómo dejamos de ser esclavos del pecado? ¿Cómo dejamos de ser esclavos del pecado? Lo que Pablo nos ha dicho en todo el capítulo 6, en lo que hemos leído anteriormente, es que yo no me libero del poder del pecado, es que yo soy rescatado del poder del pecado. De tal manera que no es que yo un día tomé una excelente decisión y elegí a Cristo. No, no, no. Si tú eres esclavo, sabes que el esclavo no puede librarse de su amo. Necesita que alguien venga y lo compre. Y eso se llama redención. La redención es el acto mediante el cual Cristo pagó un precio por tu libertad. Así que lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es: yo soy liberado del pecado a través de un acto de redención de otro amo, de otro señor que tenía el recurso suficiente, la chequera suficiente, el bolsillo cargadito para pagar por mi precio. Y él, el precio que pagó fue su sangre en la cruz del Calvario. Eso se llama redención. Así que vimos que para dejar de ser esclavo del pecado necesito ser rescatado. Soy rescatado y me uno por la fe a Jesús. Y en nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado, pues ya no hay deuda que debamos porque Él ya la pagó, y tampoco hay dominio porque Él nos liberó. Y eso es lo que hemos visto en los sermones anteriores. Así que así somos librados del pecado. Pero Pablo, no contento con esa explicación, nos presenta otras dos formas en que podemos entender cómo librarnos de la esclavitud del pecado. Pablo
nos va a presentar esa transición entre la esclavitud al pecado y la esclavitud a Dios desde un argumento legal y desde un argumento mucho más práctico. El argumento legal lo vemos en el capítulo 7. Se nos presenta una analogía de un matrimonio. ¿Recuerdan en la lectura? Lo que la lectura nos está diciendo, versículo 1 al 3, es que hay una mujer que está casada. Y esa mujer que está casada no puede tener otra relación con otro hombre, porque el día en que haga eso se convierte en adúltera. Pero si por alguna cosa del destino ese hombre se convierte en un difunto, fallece, esa mujer ya no tiene la obligación de quedarse en esa relación con ese hombre, sino que ahora, como él murió, ya queda libre de ese compromiso y de ese pacto, porque el pacto se hace hasta que la muerte nos separe. Ya la muerte nos separó, ya no hay un pacto. Así que yo quedo libre para contraer relación con cualquier otra persona. Versículo 4, mire conmigo del capítulo 7. Asimismo, hermanos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Lo que el texto está diciendo es que nosotros, así como cuando la mujer queda libre, cuando su esposo muere y queda libre para volverse a casar, de la misma manera nosotros al morir a la ley quedamos libres de nuestra obligación conyugal con la ley, porque morimos a la ley, ya no tengo que responderle a la ley. Y ahora soy libre para contraer una relación nueva al ser unido con Cristo el resucitado, con el propósito, más adelante se nos va a decir, de fructificar espiritualmente para la gloria de Dios. Ahora que yo he muerto a la ley, puedo tener una nueva relación con alguien más. Ahora que he dejado de ser esclavo del pecado, ahora puedo ser esclavo de alguien más. Y es así que Pablo nos presenta eso. Ahora bien, ¿cómo luce ese cambio de esposa o de esposo? ¿Cómo luce ese cambio de amo en la práctica? Porque hemos visto cómo es la vida y cómo es el engaño y la naturaleza de cuando somos esclavos del pecado. Pero ¿cómo luce ahora cuando somos rescatados y tenemos un nuevo amo? Eso es nuestro tercer punto, y es la esclavitud a Dios. Y lo que el texto nos va a decir en primer lugar es que es una bendición ser esclavo de Dios. Mire conmigo el versículo 18, por favor, del capítulo 6. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. No es que yo fui liberado de algo para quedarme en la nada. Yo fui liberado del pecado para convertirme ahora en esclavo de Dios, de la justicia. Y mis hermanos, Pablo no esconde la realidad de que salimos de una esclavitud para encaminarnos hacia otra. Esa es la verdad. Nosotros salimos de una esclavitud y nos conducimos hacia otra. Ahora bien, al pensar en esclavitud, nosotros nos imaginamos que es algo malo, que es un asunto como que a alguien le pusieron un precio o alguien fue capturado en una guerra y ese pueblo que fue capturado fue llevado a esa nación y ahora se convirtieron en esclavos, o alguien en medio de un mercado vendiendo personas. Así nosotros nos imaginamos la esclavitud. Pero esa no es solamente la forma en que existía la esclavitud. Había otra clase de esclavitud que se daba en el Imperio Romano. Era una esclavitud voluntaria. Y déjeme explicarle eso. La gente que era muy pobre, que no tenía cómo sostenerse por sí mismos, se entregaban a amos para ser protegidos por ellos, para ser alimentados, tener un techo. Esa entrega que ellos hacían ante esos amos constituían una entrega voluntaria y una esclavitud voluntaria. Y es lo que Pablo está diciendo, que nosotros nos entregamos a un amo o al otro. Y lo que nosotros gustamos en el Evangelio es que hay una entrega voluntaria a Dios y a ese nuevo siervo, a ese nuevo Señor, a ese nuevo amo. Ahora bien, cuando la Biblia habla, mis hermanos, de pobreza espiritual, eso es lo que está significando. ¿Ha escuchado eso? Bienaventurados los pobres, ¿en qué? En billete. Los pobres en espíritu.
La pobreza espiritual no es otra cosa, sino que cuando yo soy liberado del pecado y me doy cuenta que reconozco que necesito a Dios, necesito depender de Él, necesito abrazarlo a Él, porque no tengo dentro de mí recursos para mí. No tengo yo cómo responder a Dios. No tengo yo cómo poder desde mis propios recursos pagarle a Dios. No, yo soy un pobre y necesito vivir para Dios. Así que yo me entrego porque reconozco mi pobreza espiritual y me entrego a mi Señor. Déjeme ilustrarle esto de la siguiente forma. Regresa tu mente 500 años atrás. Supongamos que tú eres un esclavo y tienes un amo despiadado. Él te dice que eres libre, pero cada vez que tú haces algo, Él te castiga por eso que haces. Y te dice, algún día te voy a matar. Y tú tienes ese amo, y tú eres esclavo de ese amo. Pero un día aparece en la finca el amo de la finca del frente. Y viene y entra a esa finca y le dice a tu amo anterior, le dice, yo te pago el precio por él, te lo compro, por un precio altísimo. Este amo de la finca del frente parece ser un amo benevolente. Tú ves, él viene con sus esclavos y tú ves a sus esclavos y los ves bien vestidos, sonriendo. Parece que aman a su señor. Ellos te cuentan lo maravilloso que es la vida en esa finca, en esa hacienda, y cómo su amo los trata de bien. Este nuevo amo te dice algo, mira, quiero que vengas conmigo, quiero que seas mi siervo, yo no te voy a pagar por tu rendimiento, pero yo te voy a dar como un regalo la vida eterna. Él te extiende su mano y te dice, sígueme. La pregunta es, ¿te entregarías a ese amo? ¿Te entregarías a ese amo? Se hace irresistible esa gracia. Ese llamado se hace irrechazable y te conviertes entonces en un esclavo voluntario. Y mis hermanos, es mucho mejor ser esclavo de Dios que libre de Dios. Porque ese esclavo, cuando estaba con su antiguo amo despiadado, era libre de Dios. Este otro amo no le podía decir nada, era libre de ese otro amo. Pero le iba mucho peor. Es mucho mejor ahora convertirnos en esclavos de Dios que ser libres de Dios. Así que así funciona esto. Y en tercer lugar, mis hermanos, también se nos va a decir que el servicio a Dios es progresivamente santificador. Mientras que mi servicio al pecado me lleva al progresivo deterioro, si sirves a la aprobación, te vas a convertir cada vez más en una persona llena de envidia, de celos, de ira, te vas a convertir en autocompasivo contigo mismo. Por el contrario, mi servicio a Dios me lleva a una creciente santificación. Nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Y cuando pecamos, nos vamos convirtiendo cada vez más en muertos vivientes. Pero cuando servimos a Dios y sus propósitos, vamos convirtiéndonos cada vez más como Él. ¿Cómo, mis hermanos, es posible esta transformación? ¿Cómo es posible llegar a convertirnos a la imagen de Dios? Y es lo tercero y el último contraste en que existe entre nuestra esclavitud al pecado y la esclavitud a Dios. La obediencia ahora es motivada no por la ley, sino por la gracia y el poder de Dios. La transformación se da cuando yo cambio mi visión de Dios y de su ley. Cuando yo sirvo a Dios enfocado en la ley, eso me lleva a verla como un mecanismo de salvación. Yo tengo que hacer esto, no toques, no robes, no mates, no hagas, no vayas, no vistas, no digas. Cuando yo vivo para Dios y mi obediencia está ligada a la ley de Dios, yo estoy viendo la ley de Dios como un mecanismo de salvación. Yo hago esto para tener vida, yo hago esto para obtener un beneficio de Dios. Es que si yo diezmo, si yo pacto, entonces Dios me va a bendecir. Empiezo a ver mi relación con la obediencia a Dios basado en lo que yo llego a hacer o que yo llego a obtener. Pero en el Evangelio no vivimos así. Mire conmigo la diferencia. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, más la dádiva de Dios. Miren la diferencia. Nosotros esperaríamos que el texto dijera, la paga del pecado es muerte. Paralelo, la paga de la obediencia es vida eterna. Eso es lo que esperaríamos que el texto dijera, ¿verdad?
porque hay un paralelismo. Mientras que esto es lo otro. Entonces esperaríamos es que el contraste esté en el resultado. Muerte, vida eterna. Pero que lo que se nos diga es, mientras que la paga del pecado es la muerte, la paga de la obediencia es vida eterna. Pero no es eso lo que dice el texto. No es la paga de la obediencia lo que trae vida eterna, sino que es la, contraste, dádiva de Dios, no de la obediencia, no del pecado, lo que produce vida eterna. ¿Ven la diferencia? Ahora bien, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que el cristiano no paga por su libertad. Cristo pagó. No es que mi obediencia va a pagar mi libertad, no. El cristiano no paga por su libertad, Cristo pagó. Significa que el cristiano no obedece para tener vida, porque Dios la regaló. Yo no llego a obtener la vida eterna a través de mi obediencia, no, eso no es así, ese no es el evangelio. Obedece a Dios para que llegues al cielo, no. Así no funciona esto, porque si no yo me la ganaría. Y no es lo que me dice el texto, Romanos 6:23, es que la vida eterna es una dádiva de Dios, un regalo de Dios, no un pago, sino un regalo de Dios. Y en tercer lugar, el cristiano obedece, porque el Espíritu nos empoderó para hacerlo. Mire conmigo lo que dice versículo 6 del capítulo 7 y con esto terminamos. Versículo 6 del capítulo 7. Pero ahora, al morir a los que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios. ¿Con qué? Con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. El creyente ya no obedece basado en lo que dice la ley. El creyente obedece basado y motivado por la gracia. Porque ya yo no veo la ley como un mecanismo para salvarme. Yo hago para llegar a ser. Yo voy a hacer esto para que Dios me ame, yo voy a hacer esto para que Dios me apruebe. No, eso Dios te lo dio como aprobación por su gracia. Ahora yo me acerco a Dios y a la obediencia a Dios motivado por la gratitud. Por eso el creyente dice, ¿sabes qué? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Yo podría hacerlo, pero no quiero, no me conviene. No me domina. Dios me ha dado una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo potencial para que yo use eso para servir a Dios. No estoy ya bajo la ley, sino bajo la gracia de un Dios que pagó por mi libertad, me regaló la vida eterna y me dio su Espíritu. Así funciona esto. Conclusiones. ¿Vivo esclavo del pecado o de Dios? Una de esas dos cosas. 2. ¿Es mejor ser esclavo de Dios que libre de Dios? Y 3, mi obediencia no es la meta. La meta del cristiano no es la obediencia, la meta del cristiano es la adoración. La obediencia es el camino por el que manifiesto mi amor al Señor. ¿Por qué obedezco yo a Dios? Porque tengo miedo de que si no lo hago me castiga, pierdo mi salvación, ya no me ama, ya no me va a bendecir, me va a ir mal en el trabajo, me van a echar. No. Porque Él me ama y yo quiero responder a su amor. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuál es la motivación para guardar los mandamientos? El amor a Dios. No el temor al castigo, no el amor a la ley, sino a Dios. ¿Qué implica eso para nosotros? Primero, 3 preguntas que quiero que te hagas esta semana en tu grupo de conexión. Primero, ¿a quién sirves como esclavo? Y si tú estás esta mañana en este lugar y tú te consideras esclavo del pecado porque estás viviendo para algo que no es Dios y estás viendo que aunque quieras no puedes salir de esa relación dañina, aunque quieras no puedes abandonar ese vicio, aunque quieras no puedes dejar de ser así de orgulloso, aunque quieras no puedes dejar la ira que te tiene cautivo y cada vez gritas más, peleas más y te estás llevando por el traste a tu familia, yo quiero decirte, eso te muestra, mi amigo, mi amiga, que eres un esclavo del pecado. La buena noticia es que aquí hay alguien presente hoy que se llama Jesucristo y Él está visitando a tu amo y le está diciendo, yo te pago el precio por él. Y Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar el precio por tu libertad. Mi pregunta para ti esta mañana es,
Te vas a arrepentir de todo corazón de seguir siendo esclavo y viviendo para otra cosa que no es Dios. Y vas a poner tu confianza y tu fe en tu nuevo amo y te vas a entregar a Él para obedecerlo a Él. Si es así, si tú haces eso esta mañana, tú puedes llegar a tener nueva vida en Cristo y ser ahora esclavo voluntario del amor de Dios y de la justicia de Dios y experimentar la gloria y lo bueno que es vivir como esclavo de Él, porque no vas a conseguir ningún mejor amo que el Dios bueno y todopoderoso. Así que ven a Cristo esta mañana. Él es un buen Señor. 2, si te encuentras con alguien que te dice algo como esto: a mí no me gusta el cristianismo porque coarta mi libertad. ¿Se ha encontrado con esas personas? ¿Cómo le responderías en virtud de lo que has aprendido hoy? ¿Qué le dirías a esas personas que te dicen eso? A mí no me gusta el cristianismo porque coarta mi libertad. ¿Cómo a la luz de lo que has aprendido hoy en la palabra de Dios puedes responder a esa persona? Y 3, ¿cómo obedeces? ¿Obedeces bajo la ley? Diciendo, vamos a la fiesta, vamos a rumbear. No, es que yo no debo, yo soy cristiano, yo no puedo hacer esas cosas. ¿O obedeces bajo la gracia? Soy amado, soy libre, no hay deuda, no necesito hacerlo, no me edifica y además yo quiero amar a Dios al guardar este mandamiento. El cómo, mis hermanos, importa, porque lo primero, obedecer para cumplir y ganar, es legalismo. Lo segundo es adoración. Cuando obedeces para amar y para adorar a Dios.